La presunta desaparición y masacre de estos 28 mineros en el sureste de Venezuela ha despertado tal preocupación que hoy la Asamblea Nacional de mayoría opositora va a debatir el caso en sesión ordinaria. Se espera que el legislativo cree una comisión que se encargue de investigar estas denuncias. Daniela Zambrano, nuestra periodista NTN 24 en Caracas, tiene la información. Daniela, un buen día. Eva Karen, muy buen día. Esta sesión está convocada para las 2:30 de la tarde, hora local, y es precisamente la desaparición de estos 28 mineros el primer tema en el orden del día. Vale la pena destacar además que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, anunció que en las próximas horas, en el transcurso de la mañana, viajaría hasta Tumeremo para atender personalmente este caso. Recordemos que el gobernador del estado Bolívar se pronunció nuevamente el día de ayer, luego que en principio había negado en su totalidad que este hecho hubiese sucedido. Posteriormente dijo que hay 500 efectivos desplegados en todo el territorio en busca de estos cuerpos, según la versión de los familiares, pero que él no podría asegurar, según él no hay indicios de que haya algún asesinado, de que haya algún muerto, pues no aparecen esos cuerpos. Sin embargo, sus familiares los esperan desde el pasado viernes, cuando ellos salieron muy temprano a trabajar en esta mina ubicada a 1 hora aproximadamente de la población de Tumeremo, el estado Bolívar, y ya a horas de la noche, 7 de la noche, pues todavía no habían regresado cuando se esperaba que lo hicieran en horas de la tarde. Aseguran además que hay testigos que vieron, que presenciaron esta masacre. 2 de ellos fueron llevados a fiscalía a declarar y se esperaba que se protegiera su identidad. Sin embargo, la prensa de hoy registra denuncias de los familiares que la identidad de estos testigos no fue protegida y ahora tienen miedo de correr peligro por sus vidas. También hay denuncias de que estos 28 mineros podrían haber sido descuartizados. Ese es el testimonio que ofreció uno de los sobrevivientes a diputados opositores que estuvieron el fin de semana en el estado Bolívar, y aseguraba que estos cuerpos no habían sido encontrados precisamente porque fueron llevados a otra mina y lanzados a fosas comunes. Sin embargo, repito, esta es la versión que le dio uno de los sobrevivientes al diputado opositor Américo de Gracia, versión que no han querido confirmar las autoridades. Mientras tanto, la Fiscalía también adelanta investigaciones. Lo decíamos, el defensor del pueblo viajará en las próximas horas a Tumeremo para tratar de ofrecer más detalles sobre este caso que mantiene conmocionado al estado Bolívar. Hubo protestas desde el sábado en la mañana y en horas de la noche los familiares se mantuvieron en vigilia. Ellos dan por muertos a sus familiares y solo piden rescatar los cuerpos. Esto será debatido en sesión a las 2:30 de la tarde, hora local, pero recordemos además que no es la primera vez que esto sucede en Venezuela. Ayer el exdiputado Andrés Velázquez aseguraba que esto ha ocurrido en múltiples oportunidades en el estado Bolívar y que estas investigaciones no se han llevado a cabo, solo que por primera vez son los ciudadanos y el pueblo quien decide protestar y ventilar este caso, por decirlo de alguna manera. Asegura que son al menos 4 o 5 las bandas criminales que operan en la zona. Recordemos que desde el 2011 la minería por decreto presidencial solo está bajo la jurisdicción de efectivos, de militares, y además solo está la explotación de oro en manos del gobierno. Desde entonces se han creado estos grupos que explotan de manera ilegal el oro en estas zonas, y estas bandas criminales que serían supuestamente la banda del Topo, un líder colombiano quien habría perpetrado esta masacre precisamente por tener el control de una de estas minas. Con esta información desde Caracas volvemos al estudio. Daniela, muchísimas gracias por toda la información y saludamos en vivo en Caracas, Venezuela, a Francisco Sucre. Él es diputado venezolano y es que en el día de hoy va a pedir ante la Cámara una inmediata interpelación para el gobernador del estado de Bolívar, el señor Rangel Gómez, por el caso de estos 28 mineros desaparecidos en Tumeremo. Diputado Sucre, buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la mañana de NTN 24 y quería comenzar preguntándole, estábamos hablando precisamente del gobernador del estado Bolívar, lo estaba diciendo nuestra corresponsal allí en Caracas, primero desde el gobierno y el mismo gobernador negaban estos hechos. Ya el gobernador por lo menos se ha retractado en el sentido de que ha dicho que hay 500 efectivos desplegados en busca de indicios de lo que ha pasado. Todavía no habla de muertos, no habla de cuerpos, pero tampoco lo niega. Dice que puede ser que aparezcan, pero que de momento no se puede hablar de muertos, pues porque no ha aparecido ninguno. ¿Este cambio significa algo? Bueno, evidentemente, buenos días primero que todo, gracias por el contacto telefónico. Evidentemente las declaraciones del gobernador Rangel Gómez denotan una gran irresponsabilidad en el manejo de este caso.
una actitud, si se quiere, cantinflérica, en el sentido de tratar de ocultar, tapar el sol con un dedo. Inclusive llegó a amenazar a los diputados de oposición con una demanda ante la Fiscalía General de la República por estas denuncias que venimos haciendo desde hace ya mucho tiempo, porque esta situación que estamos confrontando en el sur del estado tiene mucho tiempo sucediendo. La diferencia en este caso es que el viernes murieron inocentes, jóvenes que estaban trabajando en esas minas, tratando de conseguir sustento en vista de la gravísima crisis económica que estamos sufriendo en Venezuela. Nuestros jóvenes no tienen empleo, porque esos casos en anteriores oportunidades ha venido sucediendo entre las mismas mafias que controlan todo el sur del estado de Bolívar. Ahora, el hecho de que ya la Fiscalía General de la República haya designado 2 fiscales, el defensor del pueblo se vaya a trasladar hoy mismo a Tumberemo, indica que el alto gobierno está al tanto de la gravedad de la situación y deja absolutamente fuera, sin argumento, al gobernador Rangel Gómez, quien por fuerza de los acontecimientos y las denuncias que han hecho los propios familiares de los fallecidos, porque es un hecho, esos muchachos fueron vilmente asesinados, ya hay testimonios, y el gobernador Rangel Gómez, pues, por supuesto, tiene que explicarle al país, y por eso nosotros hoy, en esta sesión de la Asamblea Nacional de las 2:30 de la tarde, vamos a pedir su inmediata interpelación, porque el gobernador tiene que darle respuestas al país y a Venezuela sobre el manejo mafioso que se está haciendo de toda esta gran reserva minera que tenemos en el estado de Bolívar. Y le reitero, aquí se han aprobado distintos planes de reconversión minera. Ahí tenemos más de 10.000 pequeños y medianos mineros que se dedican a este oficio y están sometidos a la extorsión, al chantaje, al asesinato por estas mafias que han crecido, y eso es lo más grave de esto, al amparo de las autoridades, al amparo de los funcionarios militares que deben estar resguardando justamente nuestras fronteras y el sur del estado de Bolívar. Al amparo de ellos y con su complicidad, estas mafias han venido proliferando al punto que el aumento de la delincuencia y de la violencia en el sur del estado ha sido exponencial en los últimos 10 años. Y por eso es urgente, ahora que tenemos en Venezuela una Asamblea Nacional autónoma, independiente, que el gobernador Rangel Gómez explique y que le dé respuestas al país sobre ese desastre que estamos confrontando los venezolanos, porque no puede ser que aquí en Venezuela, teniendo las reservas de oro más grandes de América Latina, de coltán, de diamantes, hoy la minería en Venezuela signifique violencia, terror, muerte, destrucción del medio ambiente, y en países vecinos como en el Perú, como en Chile, que tienen sectores mineros muy importantes, significa todo lo contrario. Trabajo de calidad para los jóvenes chilenos y peruanos, significa seguridad, ingresos en divisas para esos países, y en Venezuela la actividad minera es una actividad marginal si vemos su contribución al Producto Interno Bruto. Diputado, estamos hablando que según cifras extraoficiales, 70 personas habrían muerto solo en el Callao, en esta región del estado de Bolívar, durante el 2015 por conflictos relacionados con la minería. Estamos hablando de testimonios que aseguran que estos jóvenes fueron asesinados. Pese a ello, el gobernador dice que no pasó, que no se sabe lo que puede haber pasado, pero que todavía no se puede hablar de muertos. La Defensoría del Pueblo inicia una investigación, la Fiscalía inicia una investigación. ¿Confían ustedes en la justicia? ¿Confían ustedes en que la Fiscalía y la Defensoría puedan llegar a dar una respuesta frente a lo que acaba de suceder? Bueno, fíjense, como ustedes saben, aquí en Venezuela los poderes públicos están absolutamente politizados. Y por eso hoy que tenemos una Asamblea Nacional independiente y autónoma, el único poder independiente y autónomo que hoy existe en nuestra estructura institucional, va a ser el garante de que esa investigación sea objetiva, sea veraz, y que salga a la luz pública los responsables de que esto esté ocurriendo, no este hecho aislado. Esto es parte de una estructura de bandas armadas que se ha instalado en el sur del estado de Bolívar, como le decía. Así que esta Asamblea Nacional va a ser el garante, y por eso hoy se va a designar una comisión de diputados que va a hacer una investigación independiente, distinta a la que puede hacer la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República, y le vamos a dar además un derecho de palabra a los familiares y a los mineros que están todos los días arriesgando su vida por tratar de buscar un sustento sacando oro. Y aquí hay otro problema que es muy grave, que es el tema del tráfico de armas.
armadas con armamento de guerra, armamento prohibido por los tratados internacionales, y aquí vienen lo que llaman los perros de la guerra a venderle armas a todos estos grupos que lo pagan con oro constante y sonante. Y esa transacción sucede en un territorio que debería estar resguardado por nuestras Fuerzas Armadas Nacionales, y es todo lo contrario. Así que la garantía que yo puedo darle al pueblo de Tumeremo, al Estado Bolívar, es que los diputados de este Estado y los diputados de la mayoría de la Unidad Democrática vamos a ser los garantes de que esa investigación sea realmente transparente y no sea politizada. Diputado. Porque en este caso yo le hago un llamado a los diputados de la fracción del partido de gobierno a que por un momento, en este caso, respetando el dolor de las madres, sí, de los padres, de los abuelos, de todos estos padres que han perdido, que han tenido víctimas en todos estos años, que nos deslastremos de posiciones ideológicas y que entendamos que esto es una investigación necesaria, porque Venezuela no puede seguir continuando con una situación de esta gravedad y de esta violencia en el sur del Estado. Ya para terminar, y brevemente, quería preguntarle también qué garantías le van a dar a esos testigos de los que ya se habla, que fueron citados por la Fiscalía, a los que se supone debían de ocultarles la identidad, y a los familiares dicen que no se les ha respetado, que la identidad ha salido y que ahora temen por su vida. Brevemente, ¿qué garantías se les va a dar? Bueno, eso fue uno de los compromisos a los que se llegó con las autoridades, y yo creo que en una actitud adrede lo hicieron, porque justamente quieren generar miedo para que los familiares no hablen. Pero la garantía que le damos nosotros en la Asamblea Nacional es que los testimonios que recibamos en la Asamblea los vamos a manejar en la más absoluta confidencialidad, porque sabemos que mientras ese territorio, ese amplio territorio del sur del Estado, siga manejado por estas bandas con la complicidad de las autoridades, dan temor de poder expresarse, pero aún así lo están haciendo, porque en Venezuela desde hace ya mucho tiempo se ha venido venciendo el miedo, y estamos en esa tarea de justamente construir un país en donde cada ciudadano tenga la libertad y la posibilidad de expresar y de denunciar sin temor a represalia. Vamos a agradecer al diputado por estar con nosotros, aquí el diputado Francisco Sucre, por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN24. Sin duda estaremos atentos a lo que suceda esta tarde en esta sesión programada en la Asamblea Nacional de Venezuela para tratar esta denuncia de la supuesta desaparición y masacre de 28 mineros en el Estado Bolívar. Gracias y un buen día para usted. Muchas gracias, buenos días.